La música de los Ainur. El borrador original escrito rápidamente a lápiz y muy corregido existe todavía en hojas sueltas dentro de la cubierta del cuaderno que contiene un texto más copioso y acabado escrito a tinta. Esta segunda versión, sin embargo, se apoyaba estrechamente en la primera y los cambios consistían sobre todo en añadidos. El texto que se ofrece aquí es el segundo, pero algunos pasajes en que los dos difieren notablemente aparecen anotados. Pocas diferencias entre los dos textos son significativas, según mi opinión. Se verá por los pasajes del primer borrador que se ofrece en las notas que el plural era originalmente Ainu, no Ainur, y que Ilúvatar era antes Ilu, aunque Ilúvatar también aparece ocasionalmente en el borrador. Dijo entonces Rumil: Oís ahora cosas que no han sido oídas entre los hombres y de las que los elfos rara vez hablan. Sin embargo, Manbe-Sulimo, señor de elfos y hombres, se las susurró a los padres de mi padre en las profundidades del tiempo. He aquí que Ilúvatar vivía solo. Antes que toda otra cosa, cantando Dios era los Ainur primero, y mayor es su poder y su gloria que el de toda otra criatura dentro del mundo y fuera de él. Luego les fabricó una vivienda en el vacío y habitó entre ellos enseñándoles toda clase de cosas, y de ellas la más grande era la música. A veces les hablaba proponiéndoles temas de canto e himnos jubilosos, revelando muchas de las cosas grandes y maravillosas que concibiera en su mente y su corazón, y a veces ellos hacían música para él, y las voces de sus instrumentos se elevaban en esplendor alrededor de su trono. Una vez Ilúvatar propuso a los Ainur un poderoso proyecto de su corazón, desarrollando una historia cuya vastedad y majestuosidad nunca nada de lo que relatara antes había igualado, y la gloria de su principio y el esplendor de su final asombraron a los Ainur, de modo que hicieron una reverencia delante de Ilúvatar y se quedaron sin habla. Entonces dijo Ilúvatar: la historia que he expuesto ante vosotros y la hermosa región que os he descrito como el lugar donde toda la historia podría desplegarse y encarnarse, está solo esbozada. No he llenado todos los espacios vacíos, ni os he contado todos los adornos y los detalles de encanto y delicadeza que ocupan mi mente. Es mi deseo ahora que hagáis una música grande y gloriosa y un canto de este tema y, como que os he enseñado mucho y he puesto dentro de vosotros el fuego secreto, que ejercitéis vuestra mente y poderes adornando el tema según vuestro propio pensamiento e invención. Pero me sentaré y escucharé y me regocijaré de que a través de vosotros haya conseguido pasar al canto cosas de gran belleza. Entonces los arpistas y los laudistas, los flautistas y los gaiteros, los órganos y los incontables coros de los Ainur empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en gran música, y un sonido se elevó de poderosas melodías que cambiaban y se intercambiaban, mezclándose y disolviéndose en medio de un trueno de armonías, mayor que el bramido de los grandes mares, hasta que los lugares de la vivienda de Ilúvatar y las regiones de los Ainur se llenaron de música al punto de rebosar, y el eco de la música, y el eco de los ecos de la música fluyeron aún hasta los espacios oscuros y vacíos más distantes. Nunca hubo ni ha habido desde entonces una música de semejante vastedad o esplendor, aunque se dice que tanto los coros de Ainur como los de los hijos de los hombres se entretejerán ante el trono de Ilúvatar una música mucho más poderosa, después del gran final. Entonces los más poderosos temas de Ilúvatar se tocarán rectamente, porque los Ainur y los hombres conocerán la mente y el corazón de Ilúvatar del modo más cabal, y toda su intención. Pero ahora Ilúvatar permanecía sentado y escuchaba, y por largo rato le pareció muy bien, porque los errores de esa música eran pocos, y le pareció que los Ainur habían aprendido mucho y bien. Pero a medida que el gran tema avanzaba, Melko tuvo deseos de intercalar cosas de su propia y vana imaginación que no se adecuaban al tema fundamental de Ilúvatar. Ahora bien, Melko, entre los Ainur, había recibido de Ilúvatar algunos de los más altos dones de poder y sabiduría, y a menudo iba solo a los sitios vacíos y oscuros en busca del fuego secreto que procura vida y realidad, porque tenía el ardiente deseo de darse por sí mismo a cosas propias. No lo encontró sin embargo, porque estaba junto a Ilúvatar, y él no lo supo hasta después. 3.
Pero logró sin embargo concebir pensamientos propios de profunda astucia, aunque ninguno de ellos mostraba, ni siquiera a Ilúvatar. Algunas de estas maquinaciones e invenciones ahora las incorporaba a la música, y hubo a su alrededor asperezas y discordancias, y muchos de los que tocaban cerca de él se desanimaron, la música se debilitó, y sus pensamientos quedaron inacabados y faltos de claridad, mientras que muchos otros trataban de acompañar esa música y no la del gran tema con que habían empezado. De este modo la malicia de Melkou se extendió oscureciendo la música, porque esos pensamientos suyos procedían de la negrura exterior a donde Ilúvatar no había vuelto todavía la luz de su rostro, y porque sus pensamientos secretos no tenían ningún parentesco con la belleza del proyecto de Ilúvatar, las armonías se rompieron y quedaron destruidas. Sin embargo, Ilúvatar permaneció sentado y escuchó hasta que la música alcanzó una profundidad de lobreguez y fealdad inimaginables, entonces sonrió con tristeza y levantó la mano izquierda, e inmediatamente, aunque nadie supo con claridad cómo, un nuevo tema empezó entre el estrépito, parecido al primero y, sin embargo, diferente, y fue ganando en poder y dulzura. Pero la discordia y el ruido que Melkou había provocado empezó a levantarse también, y hubo una guerra de sonidos y se produjo un clamor en el que muy poco podía distinguirse. Entonces Ilúvatar levantó la mano derecha, y ya no sonreía, sino lloraba, y un tercer tema, que de ningún modo se asemejaba a los otros, surgió en medio del tumulto, hasta que por fin pareció que dos músicas se desarrollaban al mismo tiempo a los pies de Ilúvatar, y las dos eran del todo divergentes. Una era grandiosa y profunda y hermosa, pero estaba teñida de un dolor inmitigable, mientras que la otra había logrado ahora una unidad y una sistematicidad propias, pero era estridente y vana y arrogante, y bramaba triunfal contra la otra como si intentara sofocarla, sin embargo, siempre, aun cuando trataba de abatirla de la manera más feroz, de algún modo se sorprendía a sí misma complementándola y armonizando con el rival. En medio de esta sonora batalla, mientras los recintos de Ilúvatar se sacudían y un estremecimiento recorría los lugares oscuros, Ilúvatar levantó ambas manos, y en un inconmensurable acorde más profundo que el firmamento, más glorioso que el sol y penetrante como la luz de la mirada de Ilúvatar, la música se quebró y cesó. Entonces dijo Ilúvatar: poderosos son los Ainur, y gloriosos, y entre ellos es Melkou el más poderoso en conocimiento, pero que sepa, y todos los Ainur con él, que yo soy Ilúvatar, esas cosas que habéis cantado provienen de mí, las músicas que hacéis en las regiones celestiales no son sólo para mi regocijo y vuestro deleite, sino también para darles forma y realidad como las tenéis vosotros, los Ainur, a quienes he creado para que compartan la realidad de mí mismo, Ilúvatar. Quizá llegue a amar las cosas que provienen de mi canto como amo a los Ainur, que provienen de mi pensamiento, 4 y quizá más. Tú, Melkou, verás que no es posible tocar ningún tema, salvo que al final provenga de la voluntad de Ilúvatar, ni tampoco alterar la música. El que lo intenta descubre a la larga que me ayuda a crear una cosa de mayor grandeza aún, y de más compleja maravilla, porque, oíd, por mediación de Melkou un terror como el fuego, un dolor como las aguas oscuras, una ira como el trueno y un mal tan alejado de mi luz como la más recóndita profundidad del más oscuro de los lugares se han incorporado al proyecto que os puse por delante. Por su mediación el dolor y la miseria se han producido en el choque de esas músicas abrumadoras, y con la confusión del sonido, la crueldad, y la rabia, y la oscuridad, y el lodo detestable, y toda putrefacción de pensamiento o cosa, las nieblas inmundas y la llama violenta y el frío sin piedad han nacido, y la muerte sin esperanza. Por su mediación ha sido sin embargo, y no por su agencia, y él verá, y vosotros todos veréis igualmente, y aun esos seres verán que tendrán que habitar en el mal que por el adivino, y soportar por Melkou la miseria y el dolor, el terror y la maldad, pero declararán a la larga que redunda tan solo en mi gloria, y solo hace que el tema sea más digno de ser escuchado, la vida más digna de ser vivida, y el mundo tanto más hermoso y maravilloso que de todos los hechas de Ilúvatar será llamado el más fuerte y el más amado.
Entonces los Ainur sintieron temor y no comprendieron todo lo que se dijo, y Melkú se llenó de vergüenza y de furia, pero Ilúvatar, al ver el general asombro, se levantó glorioso y salió de sus recintos, más allá de las bellas regiones que había hecho para los Ainur, hacia los lugares oscuros, y pidió a los Ainur que lo siguieran. Ahora bien, cuando llegaron a lo más íntimo del vacío, vieron una escena de sobrecogedora belleza y maravilla donde antes no había habido nada, pero Ilúvatar dijo, contemplad vuestros coros y vuestra música. Mientras tocabais por mi voluntad, vuestra música fue cobrando forma, y, mirad, aún ahora el mundo se despliega y empieza su historia como antes mi tema en vuestras manos. Cada cual encontrará aquí, en el proyecto que me pertenece, los adornos y embellecimientos que él mismo concibió, todavía más, aun Melkú descubrirá aquí las cosas que creyó sacar de su propio corazón, apartándose de mi voluntad, y le parecerán parte del todo y tributarias de su gloria. Una sola cosa he añadido, el fuego que da vida y realidad, y, mirad, el fuego secreto ardía en el corazón del mundo. Entonces los Ainur se maravillaron al ver el mundo englobado en el vacío, y sin embargo separado de él, y se regocijaron al ver la luz y comprobaron que era a la vez blanca y dorada, y rieron de placer ante los colores, y el inmenso bramido del océano despertó en ellos un anhelo profundo. Todo complacía sus corazones, el aire y los vientos, y las materias de que estaba hecha la tierra, hierro y piedra y plata y oro y muchas sustancias, pero de todas ellas el agua se tuvo por la más bella y la más beneficiosa, y fue grandemente alabada. En verdad vivía todavía en el agua un eco más profundo de la música de los Ainur, que en ninguna otra sustancia del mundo, y aun en este día tardío, muchos son los hijos de los hombres que escuchan insaciables la voz del mar y sienten anhelos de no saben qué. Sabed, pues, que el agua fue en gran parte el sueño y la invención de Ulmo, un Ainu a quien Ilúvatar había instruido más que a los otros sobre las profundidades de la música, mientras que el aire, los vientos y los éteres del firmamento habían sido concepción de Mambesúlimo, el más grande y más noble de los Ainur. La tierra y las más benéficas de sus sustancias fueron concebidas por Aule, al que Ilúvatar había enseñado muchas cosas sabias, escasamente menos que a Melkú, sin embargo, había mucho allí que no le pertenecía. 5. Ahora bien, habló Ilúvatar a Ulmo y dijo, ¿no ves cómo Melkú ha concebido fríos crudos sin moderación, y sin embargo no ha destruido la belleza de tus aguas cristalinas y de tus límpidos estanques? Aun donde él creyó haber doblegado a todos, mira, ha sido creada la nieve y la escarcha obró sus exquisitos trabajos, el hielo ha levantado sus castillos con grandeza. De nuevo habló Ilúvatar, Melkú ha concebido calores sin cuento y fuego sin restricción, y griega. No obstante, no ha secado tu deseo ni ha acallado por completo la música de tus mares. Contempla más bien ahora la altura y la gloria de las nubes y la magia que habita en la niebla y los vapores, escucha el susurro de las lluvias sobre la tierra. Dijo Ulmo entonces, sí, en verdad es el agua más bella ahora que antes en mi mejor concepción. La nieve tiene una hermosura que sobrepasa mis más secretos pensamientos, y si no hay mucha música allí, la lluvia es bella en verdad, y de una música que me colma el corazón, tanto es el agrado que siento por haberla encontrado mis oídos, aunque su tristeza se cuenta entre las más tristes de todas las cosas. Escuchad. Iré en busca de Súlimo del aire y los vientos, él y yo tocaremos melodías por siempre para tu gloria y regocijo. Ahora bien, desde entonces Ulmo y Mambe fueron grandes amigos y aliados casi en relación con todos los asuntos. 6. Ahora bien, aun mientras Ilúvatar le hablaba a Ulmo, los Ainur contemplaban cómo el mundo se desplegaba, junto con la historia que Ilúvatar les había propuesto como una gran música. Es por el recuerdo de las palabras de Ilúvatar y el conocimiento, aunque incompleto, de su música, que tanto saben los Ainur del futuro, de modo que muy pocas son las cosas que no puedan prever, sin embargo algunas hay que aún a ellos les están ocultas. 7. Así, pues, los Ainur lo contemplaban todo, hasta que mucho antes de la llegada de los hombres, más aún,
Quien ignora que transcurrieron incontables edades antes de que incluso los Eldar surgieran y cantaran el primer canto e hicieran la primera gema, y tanto Ilúvatar como los Ainur vieran esta maravilla, hubo una disputa entre ellos, tanto se enamoraron de la gloria del mundo y tan cautivados quedaron por la historia que allí se desplegaba, de la que la belleza del mundo era solo el marco y el escenario. Pues bien, como consecuencia de todo esto algunos moran aún con Ilúvatar más allá del mundo, y estos fueron sobre todo los que habían tocado absortos siguiendo el plan y el proyecto de Ilúvatar, y solo se habían cuidado de prolongarlo sin poner nada de su propia invención, pero algunos otros, y entre ellos muchos de los más hermosos y los más sabios de los Ainur, le pidieron encarecidamente a Ilúvatar que les permitiera habitar en el mundo. Porque, decían ellos, seríamos los guardianes de nuestros sueños, que por tu poder han alcanzado ahora realidad y sobrecogedora hermosura, e instruiríamos a los Eldar y los hombres en reverencia y oficio, cuando el tiempo llegue en que aparezcan sobre la tierra por tu decisión, primero los Eldar y por último los padres de los hombres. Y Melkor fingió que deseaba dominar la violencia de los calores y los remolinos que había desatado en la tierra, pero en lo más profundo del corazón escondía otro deseo, usurpar el poder de los otros Ainur y librar una guerra contra los Eldar y los hombres, pues detestaba los grandes dones que Ilúvatar se proponía otorgar a esas razas. 8. Ahora bien, los Eldar y los hombres eran concepción de Ilúvatar solamente, los Ainur, que no habían comprendido del todo la intención de Ilúvatar, no se atrevieron a añadir nada a la música, y estas razas, por esa razón, son llamadas con verdad los hijos de Ilúvatar. Esta es quizá la causa de que muchos otros de los Ainur, además de Melkor, se hayan entrometido en los asuntos tanto de los elfos como de los hombres, sea con buena o con mala intención. No obstante, viendo que Ilúvatar había hecho a los Eldar más semejantes en naturaleza, aunque no en poder ni en estatura, a los Ainur, mientras que a los hombres les había otorgado extraños dones, tuvieron trato preferentemente con los elfos. 9. Aun cuando conocía Ilúvatar el corazón de todos, accedió al deseo de los Ainur, y no se dice que ello lo apenara. De modo que entraron los grandes en el mundo, y ellos son los que ahora llamamos los Valar, o los Valí, eso carece de importancia. 10 habitan en Valinor o en el firmamento, y algunos en tierra o en las profundidades del mar. Allí rigió Melkor tanto los fuegos como la escarcha más cruel, tanto los fríos extremos como los más profundos hornos debajo de las montañas de fuego, y cualquier cosa que sea violenta o excesiva, repentina o cruel en el mundo, ha sido puesta a su cargo, y casi siempre con justicia. Pero uno habita en el océano exterior y gobierna el flujo de todas las aguas y el curso de los ríos, el reabastecimiento de las fuentes y la caída de las lluvias y el rocío de todo el mundo. En el fondo del mar concibe una música profunda y extraña, aunque cargada de dolor, y en ello recibe la ayuda de Manbe su limo. Los Solosimpi, cuando los elfos llegaron y vivieron en Kor, aprendieron mucho de él, de ahí la nostálgica fascinación de sus flautas y su afición a vivir junto a la costa. Allí estuvo Salmar con él, y Ose y Onen, a los que dio el gobierno de las olas y los mares menores, y muchos otros. 11. Pero Aule vivió en Valinor e hizo muchas cosas, inventó herramientas e instrumentos y se ocupó tanto de la fabricación de telas como del batido de metales, también el cultivo y la labranza lo deleitaron, y asimismo las lenguas y los alfabetos, los bordados y la pintura. De él aprendieron los Noldoli, que eran los más sabios de entre los Eldar y estaban siempre buscando nuevas ciencias y conocimientos, aprendieron un número incalculable de artesanías y magias y ciencias insondables. Por sus enseñanzas, sobre las que los Eldar volcaban siempre su propia gran belleza, de pensamiento, corazón e imaginación, lograron la invención y hechura de las gemas, y éstas no estuvieron en el mundo antes de los Eldar, y de todas las gemas, las Silmarilli eran las mayores en magnificencia, y ahora se han perdido. Sin embargo, el más grande y principal de esos 4 grandes era Manbe su limo, y vivía en Valinor, y vivía en una gloriosa morada, sentado en un trono de maravilla en el más alto pináculo de Taniquetil, que se levanta como una torre a orillas del mundo.
Los halcones vuelan siempre de un lado a otro alrededor de esa morada, y son capaces de ver las profundidades del mar o penetrar en las más ocultas cavernas y en la más profunda oscuridad del mundo. Le llevaban noticias de todas partes acerca de todo, y era muy poco lo que se le escapaba. Algunas cosas, sin embargo, permanecían escondidas, aun para el Señor de los dioses. Con él estaba Barde, la bella, que se convirtió en su esposa y es reina de las estrellas, y sus hijos fueron Fionbeurion y Erinti, de grande hermosura. Alrededor de ellos vivía todo un ejército de hermosos espíritus, y su felicidad es mucha, y los hombres aman a Manbe aún más que al poderoso Ulmo, porque nunca intencionalmente les hizo mal ni tampoco está tan satisfecho de su honor, ni es tan celoso de su poder como el viejo de Bahí. Los Teleri, a quienes Imbe gobernaba, eran especialmente amados por él, y de él recibieron la poesía y el canto, porque si Ulmo tiene el poder de la música y de las voces de los instrumentos, Manbe tiene el esplendor de la poesía y el canto más allá de toda posible comparación. He aquí que Manbe Sulimo, vestido de zafiros, regidor de los aires y los vientos, es el señor de los dioses, los elfos y los hombres, y el más grande baluarte contra la maldad de Melko. De nuevo habló Rúmil. Y así fue que después de la partida de los Ainur y de ese vasallaje, todo permaneció tranquilo durante una larga era mientras Ilúvatar miraba. Entonces, de pronto dijo, he aquí que amo al mundo, y es este un recinto de juegos para los Eldar y los hombres, que son mis bien amados. Pero cuando lleguen los Eldar serán con mucho las más hermosas y las más amables de todas las criaturas, irán más hondo en el conocimiento de la belleza y serán más dichosos que los hombres. Pero a los hombres les otorgaré un nuevo don, más grande todavía. Por tanto dispuso que los hombres tuvieran una libre virtud por la que dentro de los límites de los poderes y las sustancias y las oportunidades del mundo pudieran modelar y proyectar su vida, aún más allá de la original música de los Ainur. Que para toda otra cosa es destino. Hizo, pues, que por sus acciones todo quedara acabado en forma y hecho, y que el mundo se cumpliera hasta en el último y más menudo de los detalles. 12 Aquí que aún nosotros los Eldar hemos comprobado con dolor que los hombres tienen un extraño poder para bien o para mal y para torcer el curso de las cosas aún a despecho de los dioses y las hadas según su libre albedrío. De modo que decimos, el destino no puede dominar a los hijos de los hombres, pero son de una extraña ceguera, aunque conozcan una gran felicidad. Ahora bien, Ilúvatar sabía que los hombres, en medio de los remolinos de los Ainur, nunca se pondrían de acuerdo para utilizar ese don de acuerdo con la intención original, pero dijo, también estos averiguarán en el momento oportuno que todo, aun la más horrible de las obras, está hecho a la larga solo para mi gloria y es tributario de la belleza de mi mundo. Sin embargo, dicen los Ainur que el pensamiento de los hombres es a veces doloroso aún para Ilúvatar, por tanto, si el don de la libertad fue motivo de envidia y asombro, la paciencia de Ilúvatar ante el mal uso que de él se hizo, fue cosa de gran maravilla tanto para los dioses como para las hadas. Sin embargo, es propio de la naturaleza de este don que los hijos de los hombres solo habiten un breve tiempo en el mundo, no obstante, no mueren por completo y para siempre, mientras que los Eldar moran en él hasta el gran final. 13 A no ser que se les dé muerte o se marchiten de dolor, pues están sujetos a estas dos clases de muerte, ni tampoco la senectud les socava las fuerzas, a no ser que transcurren 10.000 siglos, y si mueren, renacen en sus hijos, de modo que su número no decrece ni aumenta. Sin embargo, mientras que los hijos de los hombres se unirán al cabo del curso de todas las cosas a la segunda música de los Ainur, que les destinaba Ilúvatar a los Eldar más allá del fin del mundo, no lo ha revelado ni siquiera a los Valar, y Melko no ha podido descubrirlo. Notas. 1. Esta oración inaugural falta en el borrador. 2. La referencia al hecho de haber puesto el fuego secreto en los Ainur falta en el borrador. 3. Este pasaje, desde, ahora bien, Melko, entre los Ainur, es una ampliación de otro mucho más breve en el borrador. Melko, entre los Ainu, había viajado solo más a menudo a los lugares oscuros y a los vacíos, añadido después,
en busca de los fuegos secretos. 4. Las palabras, mi canto, y mi pensamiento, estaban en posición invertida en el texto, y fueron corregidas posteriormente con lápiz como se lee en la versión actual. Al principio del texto aparece la frase, antes de toda otra cosa, cantó primero para dar el ser a los Ainur. Cf. El comienzo de Ainulindale en el Silmarillion, los Ainur, que eran vástagos de su pensamiento. 5. No hay referencia aquí en el borrador a Manbe o Aule. 6. Esta oración sobre la amistad y la alianza entre Manbe y Ulmo falta en el borrador. 7. Este pasaje era muy diferente en el texto del borrador. Y aún mientras Ilu se dirigía a Ulmo, los Ainu contemplaban la gran historia que les había propuesto para su asombro, y en la que toda la gloria suya no era sino el ámbito de su cumplimiento, como se desarrollaba en un millar de complejidades tal como había sido la música que ellos habían tocado a los pies de Ilu, como la belleza se veía abrumada por el estrépito y el tumulto, y al fin reaparecía como nueva belleza, y la tierra cambiaba y las estrellas se apagaban y se encendían, y el viento soplaba por el firmamento y el sol y la luna dejaban su curso y cobraban vida. 8. Esta oración sobre Melkor falta en el borrador. 9. En el borrador este párrafo dice: Ahora bien, los Eldar y los hombres eran concepción de Ilu solamente, y los Ainu, ni siquiera Melkor, nada tuvieron que ver con su hechura, aunque lo cierto es que la música de antaño y sus hechos en el mundo afectaron poderosamente la historia. Por esta razón, quizá, Melkor y muchos de los Ainu, con buena o mala intención, siempre se entrometían en sus asuntos, pero viendo que Ilu había hecho a los Eldar demasiado parecidos en naturaleza, si no en estatura, a los Ainu, tuvieron trato preferentemente con los hombres. La conclusión de este párrafo parece ser el único lugar en que el segundo texto contradice abiertamente el del borrador. 10. El borrador dice, y estos son los que ahora vosotros y nosotros llamamos Balur y Valir. 11. El párrafo entero que sigue a la mención de los Olosimpi y su amor a vivir junto a la costa, falta en el borrador. 12. La redacción de este pasaje en el texto del borrador dice así: Pero a los hombres les encomendaré una tarea y les otorgaré un don. Y dispuso que tendrían libre albedrío y el poder de hacer y proyectar cosas, más allá de la música original de los Ainu, y que por consecuencia de sus actividades se cumplirían las formas y los hechos de todas las cosas, y el mundo nacido de la música de los Ainu quedaría acabado hasta el último y más pequeño de sus detalles. 13. Mientras que los Eldar viven para siempre, dice el texto del borrador. Cambios de los nombres que aparecen en la música de los Ainur. Ainur siempre Ainu en el texto del borrador. Ilúvatar habitualmente Ilu en el texto del borrador, pero también Ilúvatar. Ulmo así se lo llama en el texto del borrador, pero también Linquil. Solosimpi menor que Solosimpe. Valar o Valí en el texto del borrador Valur y Valir, que parecen ser formas masculina y femenina. Onen menor que Oben. Baí menor que Ulmonan. Comentario sobre la música de los Ainur. Un pasaje que sirve de eslabón continúa el texto de la música de los Ainur y lleva a la historia de la construcción de Valinor sin interrupciones en el relato, pero postergo este eslabón hasta el próximo capítulo. El texto escrito es igualmente continuo entre ambos cuentos, y no hay indicios de que la composición de la construcción de Valinor no siguiera a la de la música de los Ainur. En años posteriores, el mito de la creación fue revisado y reescrito una y otra vez, pero es preciso observar que en este caso solamente, y en contraste con el resto de la mitología, hay una tradición directa de un manuscrito a otro, desde el primer borrador hasta la versión final. Cada texto se basa directamente en el que lo precede, asterisco además, y esto es sumamente notable, la primera versión, escrita cuando mi padre tenía 27 o 28 años e inserta todavía en el contexto de la cabaña del juego. Perdido, era ya de una concepción tan evolucionada, que solo se le hicieron muy pocos cambios fundamentales. Los hubo,
por cierto, en abundancia, y se los puede seguir etapa por etapa a través de los textos sucesivos, siendo muchos los detalles que se le incorporaron, pero la sucesión de las oraciones originales pueden reconocerse de continuo en la última versión de la Ainulindale, escrito más de 30 años después, y aún son muchas las frases que sobrevivieron. Se verá que el gran tema que Ilúvatar les propuso a los Ainur fue originalmente algo más explícito, la historia que he expuesto ante vosotros, y que las palabras que Ilúvatar dirige a los Ainur al final de la música contiene una larga declaración sobre lo que Melko había producido, sobre lo que había introducido en la historia del mundo. Pero otra es la diferencia más importante, en la versión original, cuando los Ainur contemplan el mundo por vez primera, lo ven realmente, aún ahora el mundo se despliega y empieza su historia, no es para ellos una mera visión que les fuera arrebatada y cobró existencia tan solo en las palabras de Ilúvatar, ea. Que estas cosas sean. El Silmarillion. Sin embargo, una vez observadas todas las diferencias, son mucho menos notables que la solidez, el perfeccionamiento con que el mito de la creación surgió desde un principio. También en este cuento hacen su aparición muchos rasgos específicos de menor significación general, y muchos de ellos habrían de sobrevivir. Manbe, llamado Señor de los Elfos y de los Hombres, recibe el apodo de Zulimo, regidor de los aires y el viento, está vestido de zafiros, y halcones de mirada penetrante vuelan desde su morada en Taniquetil, el Silmarillion, Capi, ama especialmente a los Teleri, los posteriores Banyar, que de él recibieron el don de la poesía y el canto, y su esposa es Barde, reina de las estrellas. Manbe, Melko, Ulmo y Aule se destacan como, los cuatro grandes, en definitiva los grandes Valar, los Aratar, alcanzaron el número de 9, pero antes hubo abundantes cambios jerárquicos. Las preocupaciones características de Aule y su particular asociación con los Noldoli surgen aquí en su versión definitiva, aunque se le atribuye un gusto por las lenguas y los alfabetos, mientras que en el Silmarillion, aunque esto no se niega, es presentado como habilidad común de los elfos Noldoli. Más tarde se dice en los cuentos perdidos que el mismo Aule, ayudado por los gnomos, inventó alfabetos y escrituras. Ulmo, especialmente asociado con los Olosimpi, los posteriores Teleri, se presenta aquí como más satisfecho de su honor y celoso de su poder que Manbe, y habita en Bai. Bai es una corrección de Ulmonan, pero esto no es el reemplazo de un nombre por otro. Ulmonan era el nombre de los recintos de Ulmo, que estaban en Bai, el océano exterior. La significación de Bai. Un elemento importante en la cosmología original, se verá en el próximo capítulo. Aparecen ahora otros seres divinos. Manbe y Barde tienen descendencia, Fionbeurion y Erinti. Erinti más tarde se convirtió en Limaré, la doncella de Barde, el Silmarillion, pero nada se dijo nunca de ella. Fionbe, cuyo nombre se transformó mucho después en Eonbe, debió convertirse en el heraldo de Manbe, cuando quedó abandonada la idea de los hijos de los Valar. Aparecen seres subordinados a Ulmo, Salmar, Ose y Onen, más tarde Winen, aunque todos ellos sobrevivieron en el panteón, la idea de los Maiar no apareció durante varios años, y Ose se contó durante mucho tiempo entre los Valar. A los Valar se los considera aquí dioses, en verdad, cuando Eriol pregunta, ¿son dioses? Lindo responde que sí lo eran, y esta concepción se mantuvo hasta muy avanzado el desarrollo de la mitología. La idea del renacimiento de los elfos en sus hijos se enuncia aquí de manera explícita, y también el diverso destino de elfos y hombres. En relación con esto, puede mencionarse el siguiente hecho curioso. Tempranamente en el texto que acaba de ofrecerse aparece la enunciación, se dice que una música, con mucho más poderosa se entretejerá ante el trono de Ilúvatar por los coros tanto de los Ainur como de los hijos de los hombres después del gran final, y la afirmación con que concluye el texto, sin embargo, mientras que los hijos de los hombres se unirán al cabo del curso de todas las cosas a la segunda música de los Ainur, que les destinaba Ilúvatar a los Eldar más allá del fin del mundo.
no lo ha revelado a los Valar siquiera, y Melkor no ha podido descubrirlo. Ahora bien, en la primera revisión de la Ainulindale, que data de la década de 1930, la primera de las oraciones se transformó en, por los coros tanto de los Ainur como de los hijos de Ilúvatar al cabo del fin de los días, mientras que la segunda quedó en lo esencial inalterada. Así siguió siendo hasta la versión final. Es posible que el cambio del primer pasaje no fuera intencional, la sustitución de otra frase común, y que esto luego nunca fuera advertido. Sin embargo, en la obra publicada dejé los dos pasajes tal cual.